Esta es La Voz Experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de miércoles, mitad de semana, y es un placer que nos acompañe, como todos y cada uno de los miércoles, la voz experta del licenciado Uziel Becerra. ¿Cómo está, licenciado? Excelente tarde. Hola, Tere, igualmente muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Un gusto hablar con usted porque siempre tratamos temas de suma importancia, relevancia para nuestro país, con todo esto que hemos venido hablando desde el punto de partida que se dio de esta reforma de Poder Judicial. Pues ya prácticamente quedó desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cualquier tipo de adecuación o modificación a la reforma. Se quedó como estaba y así fue aprobada en todos y cada uno de los congresos locales. Así es, Tere, justamente creo que esto último que pasó en la Suprema Corte de Justicia es el cierre de un capítulo de discusiones que era el esfuerzo de un poder judicial que con sus estructuras, con sus liderazgos, con sus mecanismos jurídicos y con un esfuerzo de mecanismos políticos y sociales intentó controvertir la reforma y sin embargo no se logró. Este era un escenario previsible en realidad, es decir, en la pugna entre poderes públicos, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo con una legitimidad de origen muy amplia, no totalizante, que es un matiz que también queremos poner sobre la mesa, es decir, tampoco es válido que una persona se arrope en todo momento y todo el tiempo que habla a nombre del pueblo, pese a que lo hayan elegido. Tiene esos matices, ¿no? Al respecto hay muchos estudios que podemos poner sobre la mesa en estos foros. Pero sí el Poder Judicial en esa pugna, entonces intentó contrarrestarlo, ¿no? Intentó poner sobre la mesa también algunos aspectos que eran importantes. Y todo eso lo podemos ver reflejado en el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 164/2024 que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Este fue el proyecto que quiso poner sobre la mesa de discusión en el Pleno de la Suprema Corte y que hizo reaccionar al Ejecutivo y al Legislativo, porque esa era una estrategia no esperada, es decir, la oportunidad de que la propia Suprema Corte de Justicia, como titular del Poder Judicial, pudieran echar para atrás una parte de toda la reforma a la Constitución, que ya es parte de la Constitución. Se quedó un voto, de hecho. Exactamente, eso es lo que sucedió. Primero, el planteamiento de que sí fuera procedente hacer ese control de constitucionalidad. Es decir, que la Corte pudiera decidir que hay cosas que están en la Constitución que no deben de estar porque violentan a la propia Constitución o a los derechos humanos. Y entonces lo que hizo inmediatamente el legislativo fue, bueno, vamos a hacer entonces todas las modificaciones a la Constitución necesarias para proteger el hecho de que la Suprema Corte no tuviera competencias para quitarlo. Injerencia. Claro, exactamente, quitarle pues los brazos sobre las cosas, ¿no? Entonces, con la reforma que le llamaron de supremacía constitucional, claro, limitan las facultades de la Corte, pero en el transitorio de esta supremacía constitucional aprobada en fast track de menos de 2 días, ¿sí? Un proceso que debería de llevar una discusión muy, muy larga, porque es una reforma a la Constitución. Y que hablábamos, ¿no? Precisamente, licenciado, que en todos los congresos locales prácticamente así como llegó, así fue votada, no se analizó, no se hizo ninguna sugerencia, no se hizo ninguna adecuación, tal cual la aprobaron. ¿Por qué? Porque la mayoría precisamente pues se encuentra esta bancada afín de este partido, afín del gobierno que está. Por supuesto, Morena tiene entonces mayorías parlamentarias también en los congresos locales. Y como tienen esas mayorías, pues entonces no se dieron ni siquiera la molestia de generar una discusión profunda, pese a que posiblemente las oposiciones locales, partidos que tienen registro nacional y local que son oposición, tal vez al gobierno en turno, pudieran haber hecho sus votos y sus manifestaciones. Entonces sí, Tere, tienes razón. En ese entendido, lo que intentó hacer el ministro fue, bueno, ya cambiaron la Constitución para evitar que la Corte se pronuncie y pueda controlar la misma Constitución. Nos quitaron facultades, pero este asunto ya estaba en trámite. Entró justo antes de la aprobación y de la publicación en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional. Entonces, en el transitorio sí se les permitía poner en trámite. Lo lograron. Y una vez ya estando ahí en la discusión sobre su procedencia, ahí es donde empezó lo difícil. ¿Por qué?
porque la reforma al Poder Judicial lo que hace es que de 11 ministros que eran antes de la reforma, ahora solo son 9. Y antes la mayoría necesaria, como son un órgano colegiado, es decir, que votan y que esa mayoría de votos es la que toma decisiones, no los ministros en particular, sino la votación del Pleno, antes se requerían 8 votos, porque son 11 ministros. Eso es la mayoría calificada necesaria para este tipo de controles, de como la acción de inconstitucionalidad. Y en la reforma, como son 9, la mayoría calificada son 6. Entonces, lo primero que se pusieron a discutir los ministros es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Son 8 o son 6? Y hubo una discusión de más de una hora que la ministra presidenta de la Corte dijo, a ver, vámonos a receso. Vámonos a descansar antes de que nos peleemos aquí, vamos a discutirlo con calma. Al final llegaron al criterio de que, bueno, pese a que la reforma dice que son 9, en realidad a los ministros hasta el siguiente año se les va a destituir o se les da esta opción de que vayan a contender por los votos, ¿no?, al proceso electoral, y ahí es donde se aminora de 11 a 9. Pero mientras tanto siguen siendo 11. Entonces dijeron, bueno, como somos 11, el criterio para la procedencia de esto que están intentando en este proyecto del ministro Alcántara, sí es de 8. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí está lo interesante. Los votos en contra que ya eran conocidos, ¿no? Era de la ministra Lenia Batres, de la ministra Yasmín Esquivel, de la ministra Loreta Ortiz. Eran 3 que ya sabíamos que iban a votar en contra del proyecto porque son muy afines al gobierno, hay que decirlo. Y los votos a favor eran pues de la mayoría simple, digámoslo, ¿no? El ministro González Alcántara Carrancá, la ministra Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo, Javier Lainez Potisek, Luis María Aguilar Morales y la presidenta de la Corte. Ahí son 7. ¿Dónde estuvo el voto decisivo? En el ministro Alberto Pérez Dayán. Le pasó, Tere, lo mismo al ministro Alberto Pérez Dayán, lo mismo que a Yunes en el Senado. Lo mismito. Es decir, el voto de una persona era el que decidía si pasaba o no pasaba. Y entonces aquí no hay certeza y yo creo que nadie va a saber cuáles fueron las motivaciones del ministro para cambiar el sentido de su decisión, porque este ministro ya se había, digamos, posicionado en la opinión pública contra la reforma, pero en este proyecto cambió su voto. Hay mucha especulación al respecto. Él hizo manifestaciones en público en el momento. Se quedó con la supremacía constitucional. Exactamente, se quedó con los votos afines al oficialismo, ¿no? Hay una discusión jurídica, que esa discusión jurídica sí les permite completamente estar en contra de ese proyecto y que tiene legitimidad jurídica, por supuesto. Es una discusión muy técnica y hay argumentos a favor y en contra de ello. Aquí el tema es los efectos que causa una reforma de esta envergadura, de esta importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con este último capítulo, con este último esfuerzo de los ministros que podríamos llamar opositores, entre comillas, ¿sí?, se cierra un gran capítulo en la historia contemporánea de nuestro país, de cómo el Poder Judicial se rehusó a darlo todo sin pelear, sin batalla. Y entonces lo que queda es, a secas, asumir el proyecto de la reforma constitucional que ya está ahí en la Constitución, que ya forma parte de nuestra Constitución, y entonces tendremos 9 ministros de la Corte, tendremos elecciones extraordinarias el próximo año. A través del ejercicio de la insaculación o tómbola se van a decidir quiénes, bueno, ya se decidieron, quiénes son los jueces y magistrados que van a ser electos en este proceso extraordinario y quiénes hasta en la concurrencia del siguiente proceso electoral federal. Y entonces la cancha ya no está, pues, en la Suprema Corte. Ya la cancha ahora está en nuestras autoridades electorales. Que ya por ahí ya hubo un pronunciamiento de acuerdo a lo que el INE estará solicitando para estas elecciones y en donde pues no le pareció mucho al gobierno precisamente los recursos que se están pidiendo y están pues solicitando que sea menor la cantidad solicitada. Por supuesto, 13,000 millones de pesos es el presupuesto que el INE envía, ¿sí?, para que se pueda llevar a cabo una elección extraordinaria. Pero tiene sentido, el INE tiene razón, es una elección extraordinaria, no es ordinaria, es extraordinaria y es por mandato constitucional. Entonces sí, puede haber asuntos técnicos en el camino que puedan resolverse, pero lo que es indiscutible ya hoy es que toda la cancha va a estar ahora en nuestras autoridades electorales y consecuentemente en manos de la ciudadanía. Ahí
está una discusión de fondo que va a ser muy importante. El voto ciudadano va a definir la idoneidad, qué tan idóneo es el perfil de la persona juzgadora que tiene que proteger y tutelar sus derechos y si esa persona va a ser realmente independiente. Pues vamos a ver, porque va a seguir hablando mucho que hablar más bien de este tema, porque no son figuras políticas, Claro. sino son justiciables que muchos de ellos estaban completamente en el anonimato y que hoy en día pues ya finalmente su perfil será publicado y será público para poder ser parte y contender en estos comicios. Siempre ha sido público, hay que decirlo, pero ahora tiene que ser popular, que no es lo mismo. Exacto. ¿No? Popular. Y entonces, en ese sentido, los ciudadanos tenemos pues el derecho y la obligación de votar, de participar y de buscar en este esquema y en esta nueva reforma los mejores perfiles para las personas que nos van a juzgar. Sin duda, un tema demasiado interesante. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Tere, un gusto siempre estar aquí contigo y con toda la audiencia. Es el licenciado Uciel Becerra, la voz experta de todos los miércoles. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos.